El huerto sagrado, la agonía divina de Jesús que reveló su sangre en oración transformadora. En el tercer año de Joacim, el tiempo de la celebración de la Pascua había llegado a Jerusalén. La ciudad, plena de actividad y fervor religioso, vibraba con el murmullo de las multitudes que se congregaban para presentar sus ofrendas en el templo. Fue en esa noche sombría, bajo los olivos milenarios que abrazaban el jardín de Getsemaní, donde el Hijo de Dios, rodeado de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, se preparaba para enfrentar su agonía más intensa. Este jardín, un lugar sagrado de historia y espiritualidad, se tornaría el escenario de una lucha trascendental entre la divinidad y la humanidad. Mientras el aire se impregnaba de una indescriptible angustia, Jesús se alejó un poco de ellos, buscando un refugio de serenidad en medio del caos. La penumbra de la noche lo envolvía y en sus ojos centelleaba una mezcla de determinación y tristeza. A medida que se arrodillaba en la tierra fresca, sus manos se cerraron en oración ferviente, clamando al Padre con un sentimiento profundo y desgarrador. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39, RVR 60. Las palabras resonaron en el silencio del jardín, y el peso del universo pareció aplastarlo. Cada sílaba que pronunciaba marcaba un camino hacia un sacrificio inimaginable, y así el sudor brotó de su frente, transformándose en gotas de sangre que caían al suelo, ricas en simbolismo, un preludio de su sacrificio por la humanidad. Pero ¿comprenderían sus discípulos la magnitud del sufrimiento que él estaba a punto de cargar? Mientras tanto, la debilidad se apoderó de los 3 apóstoles que yacían dormidos, incapaces de comprender la agonía que su maestro enfrentaba. El frío de la noche y el temor inminente de la traición acechaban sus corazones, como un presagio de lo que estaba por venir. Jesús se acercó a ellos, despertándolos con una voz que reverberaba amor y reproche. ¿No habéis podido velar conmigo 1 hora? Mateo 26:40, RVR 60. Las preguntas de su corazón, llenas de inquietud, reverberaron en el aire, llamándolos a ser partícipes de su sufrimiento. La ciudad, llena de luces y cantos, contrastaba con el silencio y la soledad que reinaban en el jardín. Jesús enfrentaba el dilema de la humanidad, deseando la salvación, pero reconociendo el camino doloroso que debía tomar. La oscuridad colmaba el aire, mientras su clamor resonaba entre los árboles, un eco de los lamentos de generaciones pasadas que también habían buscado la redención. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Mientras la angustia alcanzaba un clímax, el cielo se oscurecía aún más, y el peso de la decisión de Jesús se sentía en cada rincón del jardín. La hora ha llegado. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Mateo 26:45, RVR 60. Con este acto de aceptación, una nueva etapa de la redención comenzaba a desplegarse. Pero la pregunta persiste: ¿podrían sus discípulos permanecer firmes en el momento culminante de la prueba, cuando la oscuridad se alzara?
La espera de la salvación abrazaba a todos, mientras el jardín de Getsemaní se convertía en el epicentro de una revelación divina que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. La oscuridad parecía penetrar incluso los corazones que una vez habían estado llenos de luz. Los árboles del jardín susurraban bajo la brisa pesada, su follaje haciendo eco del lamento del alma de Jesús. Mientras él se levantó de su ferviente oración, comprendió que el tiempo se había agotado. La entrega estaba inminente. Al mirar a sus discípulos, dormidos en su tiempo de angustia, una profunda tristeza lo inundó. Sabía que no solo enfrentaría el sufrimiento en soledad, sino que también vería cómo la deserción de sus amigos desnudaba su humanidad. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Mateo 26:46, RUR 60. Al pronunciar estas palabras, un escalofrío recorrió el jardín, como si la creación misma sintiera el peso de la traición que venía. Las sombras comenzaron a moverse, y el silencio fue quebrado por el sonido de pasos acercándose, y corazón de Jesús palpitaba al ritmo de su destino. En ese momento crucial, judíos y soldados armados, guiados por el traidor Judas, cruzaron el umbral del jardín. El fuego de las antorchas iluminaba sus rostros, revelando la deslealtad y el odio. Judas, conocido por su traición, se acercó, su corazón envuelto en oscuridad mientras se acercaba a su maestro con un beso, símbolo de amistad, convertido en señal del desasosiego. —¿A quién buscáis? —preguntó Jesús, su voz resonando con una calma sobrecogedora, a pesar del caos que lo rodeaba. —Buscamos a Jesús de Nazaret —respondieron con severidad. —Yo soy —dijo él, su declaración no solo revelando su identidad, sino también su voluntad de cumplir la profecía. En ese instante, un temblor recorrió a los hombres. Algunos retrocedieron asustados, como si una ráfaga de poder invisible moviera sus corazones. A su alrededor, los discípulos comenzaron a despertar ante la inminente confrontación. Pedro, herido por la indignación, desenvainó su espada, actuando con fervor y miedo. Su espada encontró el rostro de Malco, el siervo del sumo sacerdote, cortando su oreja con un acto desesperado. Jesús, sin embargo, se volvió hacia él con compasión. «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán». Mateo 26:52, RVR 60. Luego, con amor que trasciende el dolor, tocó la oreja de Malco, sanándolo instantáneamente, un milagro en medio de la tormenta. Los soldados atónitos comenzaron a arrestar a Jesús, mientras los discípulos se dispersaban llenos de miedo y confusión. La agitación se apoderó de ellos. Unos caminaron hacia la sombra de la montaña, anhelando claridad. Otros, separándose de su Señor, se cuestionaban sus creencias. Y así, el camino hacia el Calvario comenzaba a trazarse. El plan eterno de Dios desplegándose en medio de la desesperanza. Con cada paso que daban los guardias hacia la prisión del Hijo de Dios, la verdad de la redención se acercaba. Las profecías de Isaías resonaban como un eco en el viento. Por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5, RVR 60. Mientras la multitud se movía, el cielo de nuevo se oscureció, como si el universo entero contuviera el aliento ante el sacrificio que estaba a punto de revelarse. Jesús saboreó la amargura de la traición, pero también la dulzura de la salvación que estaba por dar. De repente, la pregunta surgía con una fuerza renovada. ¿Podría la humanidad reconocer la obra redentora que estaba por latir en la cruz? El misterio de la gracia se desplegaba, y el corazón de Dios latía con un fuerte susurro de esperanza en medio de la oscuridad. Los ángeles contemplaban desde las alturas, esperando la revelación del amor divino que cambiaría todo para siempre.
Pero aún quedaba un interrogante en el aire. ¿Cómo se manifestaría el plan de Dios en esta inminente noche de tribulación y redención? El eco de las cadenas y los murmullos de la multitud desdibujaban la serenidad de la noche, el reino eterno pareciendo temblar ante el sacrificio inminente. Jesús, arrastrado por la multitud, contuvo la mirada fija en el horizonte. A sus pies, una traición sanguinaria y a su alrededor, un silencio cómplice de la historia. Los soldados, nerviosos, condujeron a Jesús hacia el patio del sumo sacerdote. Allí, bajo la luz tenue de antorchas parpadeantes, se presentaron a un tribunal lleno de voces acusadoras y fariseos ansiosos por obtener justicia. La figura de Caifás emergió entre ellos, un título que resonaba con autoridad terrenal, pero carente de entendimiento divino. ¿Es cierto que te proclamaste hijo de Dios?, preguntó Caifás con una voz feroz, ansiosa de condena. Yo lo soy, respondió Jesús con serenidad, sus palabras cargando un peso indescriptible. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y viniendo sobre las nubes del cielo. Mateo 26:64, RVR 60. El murmullo de la multitud se intensificó, mientras algunos se cubrían los rostros, incapacitados de mirar a aquel que afirmaba ser el Mesías. El corazón de aquellos hombres, habituados a la ley, temblaba ante la verdad que ninguno podía comprender. La traición se dibujaba tan claramente como su culpa inminente. Pedro, a lo lejos, se aferraba a su miedo. La pregunta de su propia fe retumbaba en sus pensamientos. ¿No eras tú uno de sus discípulos?, le preguntó una criada al reconocerlo entre las sombras. Yo no lo soy, replicó Pedro, negando su conexión, ahogado en su temor. 3 veces lo negó, cada rechazo un clavo hincado en su alma, mientras las miradas de sus compañeros le atravesaban como flechas invisibles. Entonces un gallo cantó. La 7ª trompeta de la negación resonó en el alma de Pedro, y al girar se encontró con los ojos de Jesús, que reflejaban una mezcla de dolor y compasión. El fuego de la revelación iluminó la noche, mientras el llanto del apóstol se mezclaba con la oscuridad. «Esta es la hora de las tinieblas», dijo Jesús, sintiendo el ardor de cada lágrima y de cada corazón desgarrado que no podía reconocer. Una resignación profunda lo envolvía. Sabía que esto era necesario, que las Escrituras debían cumplirse. En este escenario de juicio, las acusaciones volaban como dagas, detalles falsos eran expuestos, pero él guardaba silencio. «¿No respondes nada?», le gritaron. Pero Jesús no buscaba su defensa ni su vindicación. Manteniendo su inocencia, sabía que cada traición, cada palabra cargada de odio eran parte del plan divino de redención. De pronto se levantó entre la multitud una voz poderosa. «Este hombre es un blasfemo. ¿Qué más necesitamos de testigos?». Los príncipes de los sacerdotes se llenaron de aversión, y el camino hacia la crucifixión se hizo claro ante sus ojos. Como un cordero llevado al matadero, Jesús marchaba hacia lo inevitable. La pasión era su compañera. Las ironías de la fe se revelaban ante los cielos y el cosmos, donde el sacrificio perfecto para la humanidad estaba a solo pasos de distancia. La ruptura del sacrificio anticipado era tan palpable como el olor de la sangre misma que pronto regaría la tierra. Mientras la noche continuaba, y el eco de sus pasos resonaba con el peso valioso de la redención, se escuchaba un susurro en el horizonte. Pero lo que ella no sabía sobre el plan de Dios. La historia de la salvación estaba a punto de desplegarse, y el universo aguardaba el desenlace del amor divino encarnado. La circulación del tiempo parecía detenerse. La condena ya estaba sellada en el corazón de aquellos que habían elegido la ceguera en lugar de la luz. Jesús, aún en el patio del sumo sacerdote, fue llevado desde allí,
sus cadenas resonando como eco de un destino eterno y divino. No eran las cadenas de un hombre, sino las que el pecado había tejido alrededor del corazón de la humanidad. Atravesaron las calles de Jerusalén, cuyos adoquines eran testigos silenciosos de la injusticia. Mientras el amanecer comenzaba a iluminar el cielo, el brillo pálido de la luna se desvanecía, dando paso al sol naciente que no sabría la magnitud del sacrificio que se estaba preparando. Los soldados lo empujaron hacia el jardín de Getsemaní, donde los olivos antiguos se alzaban como guardianes de secretos profundos. Allí, en el corazón de aquel huerto sagrado, Jesús se detuvo, sintió la opresión del mundo, la carga aplastante de los pecados de todos los hombres sobre sus hombros. Se arrodilló, apartándose de sus discípulos, y comenzó a orar, su clamor resonando en la atmósfera silenciosa como un eco de sufrimiento divino. «Padre», rogó con fervor, «si es posible, pase de mí esta copa, mas no como yo quiero, sino como tú». Las gotas de sudor comenzaron a caer, mezclándose con su sangre, en la agonía de su lucha interna, en la intención pura de cumplir la voluntad del Padre. Era el momento culminante de la humanidad y también de su vida, desbordando la lógica de los mortales. La creación misma esperaba la entrega del sacrificio por la redención, el clamor de un pueblo que había sido llamado a ser libre. Los ángeles observaban desde el cielo, incapaces de comprender el profundo amor que lo llevaba a ese destino. El poder del cielo y de la tierra coexistía en su humanidad y divinidad. En lo más profundo de su ser, clamó nuevamente, «¿Por qué me has desamparado?». Dicho eco atravesó el espacio, resonando con la tristeza de generaciones que anhelan reconciliarse con el Creador. Mientras sus discípulos luchaban por mantenerse despiertos, ajenos al peso del momento, el enemigo se acercaba, y la traición de Judas se había cumplido a la luz de las antorchas. Un beso robó la paz, y por el precio de unas monedas, la lealtad fue traicionada. Fue aquí donde la historia culminó en el clamor del Hijo del Hombre, en el jardín donde cada olivo, cada hoja, parecía inclinarse ante la tristeza de la agonía de su Salvador. Cuando Jesús se levantó, su rostro era un reflejo divino de determinación. Ya no había vuelta atrás, ya no había temor. Se dirigió hacia los que venían a por él, y con autoridad proclamó, «¿A quién buscáis?». Era el mismo que se había presentado a Moisés, el Yo Soy. Pero el corazón de aquellos que le rodeaban estaba endurecido, y la noche envolvió sus almas en oscuridad. La traición culminó en arresto. El cordero destinado estaba listo para ser sacrificado. Entre sombras se podía respirar un aire pesado de inminente desgracia, mientras el propósito divino empezaba a revelarse. La salvación estaba al borde del sacrificio, y el sufrimiento de todos los hombres estaba a punto de ser redimido. Asombrados, la multitud cayó ante su presencia, incapaces de resistir el poder que emanaba de él, porque había llegado el tiempo de la revelación y del cumplimiento de las profecías. Pero en este momento doloroso, un nuevo susurro se comenzaba a gestar en el viento. Cuando ella descubra el propósito del Señor, el mundo cambiará para siempre, porque el sacrificio de su amor no se limitaría a un período, sino que transformaría toda la existencia. Las sombras del huerto se alargaban, y el eco de los pasos de los soldados resonaba con fuerza en el silencio espeso de la noche. Jesús, rodeado de la multitud, sabía que el momento culminante de su misión había llegado. Con cada palabra que pronunciaba, un nuevo capítulo se escribía en la historia de la redención. «A mí me buscáis», dijo una vez más, eco de autoridad y vulnerabilidad al mismo tiempo. Algunos en la multitud titubearon, sus corazones, aún un poco indecisos ante la claridad de su declaración, comenzaron a cuestionarse. Judas, quien había estado liderando al grupo, se acercó,
intentó difundir la traición con un saludo, un beso que marcaba el principio del fin. La traición que había planeado se materializaba ante sus ojos, y la oscuridad llenaba el corazón de aquellos que antes habían seguido al Maestro. A medida que Jesús era atado con cuerdas entre risas burlonas y murmullos llenos de desprecio, Pedro, el impetuoso, reaccionó. Desenvainando su espada, intentó proteger a su maestro, solo para que un solo golpe, desastroso e imprudente, cortara la oreja de un siervo llamado Malco. «Déjate», dijo Jesús, «¿es así como tienes que actuar?» Su voz, serena a pesar de la tormenta que lo rodeaba, manifestó la profundidad de su enseñanza, incluso en el momento de su arresto. Inmediatamente, con gracia divina, tocó la oreja mutilada y la sanó. Un acto de amor en medio de un rechazo absoluto. Mientras el grupo de soldados lo conducía hacia el interrogatorio, la condena ya se cernía sobre él con la certeza de una profecía. La atadura de aquellos hombres era insignificante comparada con el propósito que movía el corazón de Jesús. En su camino, sabría que cada insulto, cada golpe, cada vejación estaba inscrito en las antiguas Escrituras. Por sus llagas seremos sanados. Isaías 53:5. En el palacio de Caifás, las acusaciones se lanzaban como flechas, buscando dar en el blanco de su inocencia. Mas el Cordero de Dios permanecía en silencio. ¿No respondes nada?, le preguntó el sumo sacerdote, el desprecio marcando su voz. Pero la verdad que habitaba en Jesús estaba más allá de la defensa. Era el mismo cumplimiento de la palabra profética, donde ninguno podía hallar falta en él. Aquella noche, las tinieblas se adueñaban de las almas y los corazones, y los mismos que habían experimentado su bondad recelaban su verdad. Este era el tiempo de la oscuridad, pero en el fondo del sufrimiento había una luz que resplandecía tenaz. A medida que se desarrollaba la trama de la traición, el anciano Simón, vestido de temor y confusión, se sintonizaba con el clamor del pueblo. El eco de sus pasos se desvanecía, reemplazado por la profunda convicción de que la historia no terminaba con la condena de un hombre. En el patio, mientras el gallo cantaba, un torrente de realizaciones inundaba el corazón de Pedro. Recordó las palabras de su maestro: «Antes que el gallo cante me negarás 3 veces», Mateo 26:34. Su llanto, en un rincón sombrío, se convirtió en el grito del arrepentimiento, en la agonía del hombre que había fallado. Mas un nuevo amanecer se acercaba, y en medio de la traición y el sufrimiento, el cielo comenzaba a susurrar un nuevo propósito. Mientras Jesús cargaba sobre sí la culpa del mundo, había un aspecto de lo divino que aún no se enseñaba con claridad. Y cuando ella descubra el propósito del Señor, todo cambiará. La redención no solo reclamaba el precio del sacrificio, sino que envolvía el destino del mundo en un pedazo de gracia nunca antes imaginada. Las puertas del mismo infierno no prevalecerían, pues en el horizonte detallado, el plan soberano de Dios se estaba tejiendo en hilos de amor eterno, preparando el camino hacia una nueva creación, donde la muerte sería tragada en victoria. Mientras la luna se ocultaba tras un manto de nubes, un silencio ominoso se cernía sobre la tierra. Jesús, ahora entregado a su destino, era conducido a través del palacio de Caifás, donde las sombras danzaban las sombras de un juicio que venía hacia él con toda la ira del hombre. Los rumores y gritos del pueblo llenaban el aire, la multitud clamaba por su sangre, su condena era inminente. A cada paso, la cruz de su misión se hacía más pesada. En el corazón del sumo sacerdote, la iniquidad se manifestaba, y Caifás, con astucia y resentimiento, buscaba evidencias que justificaran su condena. Las palabras de los testigos eran confusas, pero en el corazón de Cristo no había sombra de duda.
¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?, inquirió el sacerdote, y la pregunta flotó en el aire como una llama en la oscuridad. Yo soy, respondió Jesús, su voz clara y poderosa, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14:62. Aquellas palabras resonaron como un eco del antiguo pacto. Caifás, al escuchar su afirmación, desgarró sus vestiduras, apelando a la ley de Moisés. ¿Qué más testigos necesitamos? Ha blasfemado. La multitud gritó de júbilo por la depravación del inocente, una manifestación del odio humano que desbordaba con una sed insaciable de justicia propia. Mientras tanto, Pedro, a cierta distancia, se mezclaba entre los siervos, temeroso y lleno de confusión. Aunque su corazón había ardido por defender a Jesús, ahora la realidad de sus acciones pesaba sobre él. Un siervo le miró y lo reconoció. Tú estabas con ese Jesús de Nazaret. La valentía del pescador se desvaneció, y con cada palabra su negación aumentaba. No sé ni entiendo de qué hablas, replicó, su voz temblando. De repente, el canto del gallo resonó. Y en ese instante, el recuerdo de las palabras del Maestro atravesó su corazón como una espada. El dolor del arrepentimiento se adueñó de él y salió, llorando en amargo quebranto. En el interior, los altos sacerdotes y el Sanedrín se regocijaban en su triunfo momentáneo, sin saber que sus acciones estaban trazando un camino hacia la redención de toda la humanidad. Esta condena estaba escrita antes de que el mundo comenzara. Las profecías de Isaías y Jeremías se alineaban, cada palabra testificando el sacrificio que se estaba preparando. El Cordero fue llevado al matadero. Isaías 53:7 resonaba en los corazones de aquellos que conocían las Escrituras, pero el pueblo, desconociendo la entrega, solamente buscaba que su propia justicia fuera saciada. Fue entonces cuando Jesús fue conducido a Pilato para ser juzgado. El oficial romano, conocido por su pragmatismo, no encontraba causa de muerte en él, pero las voces clamaban con más fuerza. «Crucifícale, crucifícale», resonaba en sus oídos. La multitud, cegada, prefería liberar a Barrabás, criminal y ladrón, antes que al justo. En el cielo, un silencio reverencial se extendía, como si la creación misma aguardara el cumplimiento de un propósito eterno. El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores. Jesús sabía que cada acto, cada palabra, era parte del plan que su Padre había trazado desde el principio. Pronto todo cambiaría. La oscuridad no podría contener la verdad, porque el amor de Dios iba más allá de la condena y la muerte misma. Mientras tanto, más allá del horizonte se vislumbraba algo mayor. Y cuando los cielos se rasguen, el plan de redención se revelará en su esplendor. Susurraba la promesa en los corazones de los creyentes, siendo cada momento una pincelada en el lienzo divino del sacrificio perfecto. La cruz no era el final, sino el inicio de una nueva creación, el sacrificio que traería la victoria sobre la muerte. La historia escrita de antemano revelaría que Dios, en su soberano propósito, había preparado la salvación desde la fundación del mundo. Jesús fue llevado por las calles polvorientas de Jerusalén, su andar ligero e intencionado, aunque la oscuridad de la noche se apoderaba de los corazones que clamaban desde las sombras. Los líderes religiosos, avariciosos de poder y ansiosos por mantener su posición, ya habían marcado su destino. Todo estaba orquestado por la mano de Dios, su plan de redención oculto en el trasfondo del sufrimiento humano. Al llegar al palacio de Pilato, las luces del lugar iluminaban el frío rostro del gobernador, quien, con desdén, escuchaba los reclamos de una multitud fuera de control. «¿Qué acusación traéis contra este hombre?», cuestionó Pilato. La tenaz muchedumbre replicó con gritos de odio, mencionando sus blasfemias y sus desafíos al orden establecido. «Si no era un malhechor, no te lo habríamos traído.
respondieron los sumos sacerdotes, susurrando palabras cargadas de veneno. Pilato, aunque percibía la inocencia en los ojos de Jesús, se encontraba atrapado entre el temor y el deber. Mientras tanto, en un lugar cercano, Pedro seguía cuestionándose a sí mismo, sumido en la angustia de su decisión. «¿Qué he hecho?», murmuró, abrazando su culpa con cada pensamiento. Esa noche de traición y miedo había llevado a su corazón al abismo del arrepentimiento. Mirando a través de la multitud, vislumbró a su maestro, despojado y sometido, e inmediatamente recordó las advertencias de Jesús sobre su negación. La escena en el palacio de Pilato se tornaba tensa, cuando el gobernador decidió enviar a Jesús a Herodes, buscando escapar de la responsabilidad de un juicio que sabía injusto. Pero el corazón del rey de los judíos seguiría como un cordero ante sus transgresores, sin pronunciar palabra. En el cielo, las estrellas parecían ocultarse tras un velo de sombras. El Salmo 22 resonaba en la mente de aquellos que conocían las Escrituras, porque no solo era un clamor de angustia, sino también de promesa. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús lo sabía bien, era el eco de toda la humanidad que buscaba respuesta en medio del sufrimiento. En el huerto de Getsemaní, antaño un lugar de paz, ahora se convertiría en el escenario de su agonía. Cayendo de rodillas, Jesús se entregó en una profunda comunicación con su Padre. «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Las lágrimas caían como gotas de sangre, revelando la profundidad de su carga. Era el peso del pecado del mundo que reposaba sobre sus hombros. Las criaturas del huerto, en aparente silencio, fueron testigos del desgarro del corazón de aquel que sabía lo que le esperaba. La batalla espiritual era intensa, y la naturaleza misma parecía unirse en la agonía de su clamor. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Mateo 26:41. Había recordado mientras miraba a sus discípulos, quienes caían de sueño y no podían sostenerse en la vigilia. El temor, la soledad, la condena, todo se conjuntaba en un espacio donde el tiempo carecía de significado. Pero un ángel del cielo vino a fortalecerlo, trayendo un destello de esperanza en medio de su tormento. Era un recordatorio de que su sacrificio no sería en vano, porque estaba a punto de cumplir la profecía de Isaías. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53:4. Mientras los acontecimientos se desenlazaban, la ira y el odio humano estaban a punto de manifestarse en la traición final. Sin embargo, el camino hacia la cruz no había sido en vano, porque cada paso que daba estaba marcado por una salvación que estallaría en la eternidad, y así el eco de su entrega resonaba en sus corazones, revelando que se acercaba un momento glorioso. Y cuando el Hijo del Hombre sea levantado, atraerá a todos a sí mismo. Juan 12:32. Mientras se acercaba la hora, la sombra de la cruz se extendía, preparando al mundo para el misterio de la redención. ¿Qué transformación traería aquel sacrificio? Mientras la noche avanzaba y el silencio abrazaba el huerto, los cielos se tornaron de un profundo azul, como si el universo mismo guardara un secreto. Jesús, consumido por el peso de su misión, seguía de rodillas, su rostro empapado en lágrimas, su voz quebrada al elevarse hacia el cielo. En cada ruego, cada súplica, resonaba la historia de un amor incomprensible, un sacrificio predicho desde el inicio de los tiempos. Se acercaba la hora de su entrega, y mientras en la ciudad la multitud clamaba, ajena al gran misterio en juego, el Salvador se encontraba en la frontera entre el dolor y el propósito divino. No hay otro camino, se repetía a sí mismo, mientras luchaba contra la tentación de huir del sufrimiento que le aguardaba. Sus pensamientos abarrotaban la esencia de lo que estaba a punto de suceder.
pues sabía que toda la creación estaba en expectación, aguardando el clímax de la redención. En ese tumulto interno, sus discípulos, incapaces de comprender la magnitud de aquel sacrificio, se hallaban dormidos. Jesús los miró con compasión, el amor que brotaba de su alma, destilando un llamado profundo a la vigilancia. Vigilad y orad, para que no entréis en tentación. Marcos 14:38. Les dijo en un susurro, consciente de que su propia lucha era reflejo del quebranto de la humanidad. La agonía por la traición de Judas, por la negación de Pedro, por el rechazo de su propio pueblo, todo se entrelazaba en su corazón. De pronto, en medio de su tormento, la oscuridad se precipitó en el escenario del huerto, como una sombra ominosa que se cernía sobre él. Los soldados y los fariseos se acercaban, portando antorchas que iluminaban la noche, trayendo consigo la traición. Judas, con un beso de amistad, lo entregaría al enemigo. Un escalofrío recorrió la creación. Los ángeles en la eternidad contuvieron el aliento, y el silencio se hizo aún más pesado. ¿A quién buscáis?, preguntó Jesús, su voz resonando con calma en medio del caos que se acercaba. La multitud, asustada y expectante, respondió con su nombre y al escuchar cayeron de espaldas, como si la deidad misma se manifestara ante ellos en toda su gloria. No solo era un hombre enfrentando su destino, era el inherente poder de la divinidad que desataba su voluntad sobre el mundo. «Dejad que éstos se vayan», instruyó, mostrando una vez más su compasión y cuidado, incluso en su propio momento de crisis. Su vida y el sacrificio que estaba a punto de entregar no era solo por él, sino por cada alma humana llamada a la redención. La palabra de vida, el camino, la verdad, se presentaba frente a la muerte misma. Mientras lo llevaban a la prisión, Jesús miró hacia el cielo. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. En su corazón un eco resonaba, entendiendo así la magnitud de la reconciliación que estaba a punto de realizar. Pero en los corazones de aquellos que mirarían, el dibujo de la historia del Antiguo Testamento cobraba vida. La profecía de Zacarías comenzó a cobrar sentido. «Y mirarán a mí, a quien traspasaron». Zacarías 12:10. La historia de Israel, la redención esperada, el clamor de siglos por un Mesías resonaba ahora en los corazones de sus seguidores, quienes aún no podían entender el milagro que se desarrollaba ante sus ojos. ¿Sería el sacrificio del Cordero del mismo Dios el comienzo de algo asombroso? La cruz aguardaba, y con ella la esperanza de un nuevo pacto. El mundo se encaminaba hacia un cambio irrevocable. Sin embargo, en las sombras del dolor, aún había más revelación por venir, pues la historia no terminaba con el sufrimiento, sino que surgía aún en la agonía el amanecer de la redención. ¿Cuál sería la manifestación del plan soberano de Dios? ¿Qué transformación aguardaba a la humanidad una vez que el sacrificio se consumara? Mientras las antorchas iluminaban la oscuridad de la noche y los susurros de la multitud se convertían en clamor, Jesús fue llevado, rodeado de soldados feroces, al interior de la ciudad. Cada paso que daba resonaba como un eco de destino, un camino que llevaba no solo a la tumba, sino a la gloria de la redención. En la oscuridad, el miedo y la incertidumbre se cernían sobre sus discípulos. Pedro, sacudido por la ansiedad, se acercaba rápidamente con una espada desenfundada, decidido a defender a su maestro, pero Jesús, con un suave gesto de la mano, le detuvo. «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada, perecerán». Mateo 26:52. En aquel momento, el amor y la obediencia al designio divino prevalecieron sobre la violencia. Los corazones de los discípulos latían descontrolados, mientras aquella inusual calma rodeaba a Cristo,
quien, después de pedir a su padre que apartara el cáliz de sufrimiento, sabía que debía beberlo. A medida que lo llevaban a través de las calles polvorientas, las sombras de su destino empezaban a proyectarse sobre el corazón del pueblo. Algunos clamaban por su sangre, mientras otros se preguntaban en silencio si habían estado equivocados al seguirlo. El murmullo colectivo de confusión resonaba en el aire, como un viento pesaroso que arrastraba la gloria de un tiempo mejor, ahogando esperanzas que estaban a punto de ser restauradas. Fue entonces que se cumplió la profecía de Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. Isaías 53:3. Con cada paso hacia el juicio, Jesús se convirtió en el epítome del sufrimiento inocente, el cordero que sería sacrificado. En el Sanedrín ensordeció el grito de los que le acusaban, y como un cordero llevado al matadero, guardó silencio, esperando por el cumplimiento del plan eterno. Mientras tanto, Pedro, siguiendo a distancia, se preguntaba si alguna vez podría permanecer firme ante la hora más oscura de su maestro. Al entrar en el palacio de Caifás, las miradas en su alrededor eran desoladoras y llenas de condena. Este también estaba con Jesús, decían. Con cada palabra, el corazón de Pedro se encogía, floreciendo el miedo en su pecho. Fue en la añoranza de comprensión que se volvió hacia la luz del fuego, donde uno de los sirvientes le indicó. «No lo conozco», predicó Pedro, como un eco de la traición que comenzaba a florecer entre los suyos. Al mismo tiempo, dentro del Sanedrín, se alzaban voces ruidosas, sentimientos desenfrenados de odio hacia aquel que había desenmascarado su hipocresía. El consejo de los sacerdotes se llenó de argumentaciones y temores. El destino del justo pendía de un hilo. Ante la pregunta inquietante de «¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?», Jesús respondió con la verdad que resonaría en la eternidad: «Yo soy». Marcos 14:62. Al oír esto, la indignación fue palpable, como si una tormenta hubiera estallado dentro de sus corazones. «¿Qué más testigos necesitamos?», gritaron, ciegos a la luz de su propia condenación. Finalmente, las decisiones de hombres caídos se entrelazaron con el propósito divino. La traición, el miedo y la condena se transformaban, mientras Jesús, el justo, se encaminaría al sacrificio definitivo. Quebrándose entre lo humano y lo divino, la historia de la redención estaba a punto de tomar un giro glorioso. Un nuevo pacto aguardaba en las sombras, enraizado en el dolor del sacrificio y en cada lágrima de amor sincero de aquel quien solo deseaba salvar. Así, cada momento era un paso hacia la soberanía de Dios que aguardaba. ¿Sería la cruz el final o el amanecer de una nueva esperanza? ¿Cuál sería el desenlace de este sacrificio y cómo transitaría la humanidad del llanto a la celebración en la eterna promesa de la resurrección? La historia apenas comenzaba a desplegar el vasto secreto de su plan redentor. Mientras las frías sombras de la noche se adhirieron a las paredes del palacio de Caifás, el murmullo de la multitud se convirtió en un estruendo ensordecedor. Jesús, rodeado por un grupo de hombres decididos a condenarlo, permanecía en calma, su corazón lleno de amor y dolor. Las miradas acusadoras de los sumos sacerdotes y fariseos caían sobre él como flechas envenenadas, cada palabra que pronunciaban una búsqueda implacable de su muerte. «Este hombre ha incitado al pueblo», clamó uno de los ancianos, su voz temblando de ira y frustración. «¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?», preguntó Caifás con voz autoritaria, como si el mismo titán de sus creencias fuera a colapsar ante la verdad. «Yo lo soy», replicó Jesús con autoridad, «y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo». Marcos 14:62, RUR 60. Al escuchar esas palabras,
Caifás rasgó sus vestiduras en un gesto dramático de indignación. «¿Has oído la blasfemia? ¿Qué más necesitamos? ¡Qué pena! ¡A muerte!». La condena resonó en las paredes del Sanedrín como un eco de juicio absoluto. Fuera, la atmósfera estaba cargada de expectación. Pedro, tembloroso y escondido entre las sombras, observaba con ojos desorbitados el desenlace de la traición. Su corazón latía fuertemente, cada golpe como un recordatorio del sacrificio que su maestro estaba por llevar a cabo. El murmullo de los presentes se convertía en un vendaval que arrastraba consigo la esperanza y la fe de muchos, mientras él se enfrentaba a su propia negación. «Este también estaba con él», murmuró una criada, haciendo que las miradas se volvieran hacia Pedro. «Yo no lo soy», mintió él con voz temblorosa, el miedo encapsulándolo en un abrazo helado. «¿No lo conoces?», insistió la mujer, interpelando al discípulo con firmeza. Su corazón se encogió al recordar las palabras de Jesús. «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Mateo 26:34, RVR 60. La noche avanzaba y las acusaciones arreciaban como tormenta. En el interior de la sala, las sentencias caían sin compasión, mientras Jesús, silencioso y dócil, se preparaba para cargar con los pecados de la humanidad. El cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Isaías 53:7. Era el momento culminante del juicio y de la traición. A medida que el cielo se oscurecía, un nuevo amanecer se vislumbraba en el horizonte, uno que implicaría el cumplimiento de las profecías y el inicio de un nuevo pacto. ¿Cómo podría la humanidad entender que su pesebre se convertiría en el altar del sacrificio perfecto? Mientras el gallo cantaba, el llanto de Pedro se elevó en un clamor silencioso, un eco de arrepentimiento y desesperación al ver el desgarrador sufrimiento de su maestro. Jesús, alzando la vista, encontró sus ojos. En ese instante, el fuego de la revelación iluminó el rostro de Pedro, que apenas comenzaba a comprender la magnitud del amor sacrificial que se desplegaba ante él. La negación se entrelazaba con la profunda promesa de redención, y el dolor de su corazón empezaba a ser transformado en la gracia del arrepentimiento. Y cuando el Hijo del Hombre sea levantado, atraerá a todos a sí mismo. Juan 12:32. La sombra de la cruz emergía en sus corazones, y aunque el sufrimiento parecía tocar su culminación, en el fondo latía una esperanza, un nuevo comienzo que irrumpiría incluso en la más extrema desesperación. La traición, así como el juicio injusto, era parte de un plan mayor, y la historia del sacrificio estaba lejos de terminar. Mientras se cultivaba el clamor en el Sanedrín, un mensaje divino aún aguardaba su cumplimiento, y así las preguntas se alzaban como oraciones en el aire. ¿Qué transformación aguardaba para la humanidad? ¿Y cómo se revelaría el plan soberano de Dios en aquel sacrificio, engalanado de humanidad y divinidad? El pueblo esperaba la respuesta, y el universo entero contenía el aliento ante lo que estaba por venir.